Ok, listo. Ya podemos empezar. Muy buenas noches. Mi nombre es Over Cuellar, estudiante de la UNAD de Cali. Y hoy le vamos a hablar, mi compañero que ahora se voy a presentar, sobre la fase 5 que hace referencia a realizar la transferencia del conocimiento. Dale, Juan. Buenas, mi nombre es Juan Pardo González, pertenezco a la UNAD en Cali también y como ha dicho el compañero Bover, vamos a realizar la socialización del trabajo del taller o la fase 5, que es de realizar la transferencia del conocimiento. Entonces el compañero iba a empezar ya con el punto número 4. Ok, bueno, listo. Entonces, empezamos con el punto número 4, que hace referencia a, dice, y dé un ejemplo de un diseño longitudinal de tendencia, de un ejemplo de diseño evolución de grupo y un ejemplo de diseño de panel. Con base en ellos, analice las diferencias entre los tres tipos de diseños. Bueno, entonces, tenemos como primera medida el diseño longitudinal. Cuando hablamos de diseño longitudinal, estamos hablando de un diseño que es una investigación que se da a un proyecto o a un tiempo determinado largo. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, podría ser que se determine en una investigación sobre las actitudes de los colombianos hacia la firma de la paz con la FARC en Colombia en el 2016. Bueno, podríamos tomar que quienes están haciendo esta investigación lo hagan un estudio cada 5 años. ¿Qué hace referencia con este estudio cada 5 años? O sea, que las personas, oigan bien, las personas que en ese tiempo tenían cierta edad, pues de todas maneras, como se va a hacer cada 15 años, pues van a ir aumentando su tiempo de edad en 15 años. ¿Qué se tomaría para tener en cuenta esta, digámosle, esta relación o qué? Se comenzaría a partir del año, digámosle, 2016, ¿cierto? Teniendo en cuenta los primeros que están allí, y se podría llevar a cabo hasta el 2028, o viceversa, se puede entrar a preguntar en el año 2028, porque teniendo en cuenta en la fecha que estamos, en 2021, tomando 5 años hacia adelante, pues simplemente nos tomaría hacia el 2028. ¿Qué se podía hacer con esto? Entonces, los individuos que en ese tiempo tenían 12 años, ¿cierto? Igualmente, cuando se tome esto para el 2033, esos individuos van a tener 17 años y lo que se toma después para el 2038, esos individuos van a tener una muestra de 22 años. O sea, como decía al comienzo, este diseño longitudinal se da a través del tiempo para un tiempo bastante largo. O sea, y de ahí podíamos seguir llegando a tener un determinado, digámosle, una muestra de actitudes cada 5 años, que en el caso, pues, se colocó un ejemplo para el 2038, pero podría continuarse con este tipo de individuos porque pues son personas, digámosle, son individuos que todavía están muy jóvenes y pueden tener, digámosle, cierto criterio frente a este concepto de la firma de paz en Colombia. Bueno, ¿qué hace referencia con respecto a esto? Pues sería que cuando se hace un tipo de diseño de este tipo de investigación, se da a un tiempo muy largo. Pero entonces ahora vamos a hablar ahora de otro tipo de diseño, el tipo de diseño de evolución de grupo. Vamos a dar primero el ejemplo. Dice, un ejemplo de ello sería el grupo de hombres y de mujeres que nacieron en 1985 cuando el M19 se tomó el Palacio de Justicia. Y también se puede incluir otro criterio, que es el agrupamiento, que sería la cantidad de parejas que se casaron el día en que hubo la toma del Palacio de Justicia. Este grupo es solamente, se da, como se da, pero se da su nombre, es para quién, para un grupo determinado. En el anterior, cuando era longitudinal, teníamos algo generalizado, algo muy macro. En este solamente se da para un grupo determinado o digámosle, una investigación para un grupo de personas,
un grupo de personas, ¿cierto? Que en ese momento de la toma del Palacio de Justicia, oígame bien, la toma de justicia, nacieron. Y eso se toma solamente para un grupo determinado. Igualmente, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, ¿cuántas personas o cuántas parejas se casaron en ese día? Se puede tomar ese tipo de diseño de evolución, bien sea para una ciudad, para una región, un país, ¿cierto? O una determinada zona. Entonces, tenemos cuenta longitudinal, es para espacios bastante grandes. El de evolución de grupo es para espacios, digámosle, grupos muy pequeños. Y ya tenemos otro que es el diseño de panel, ¿cierto? El diseño de panel ya es mucho más corto, y fuera de eso se da bien sea por grupos más pequeños, ¿cierto? Que se pueden analizar a través del tiempo. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es observar semanalmente a un grupo de individuos durante 6 meses el efecto que produce el alcohol en su sistema nervioso. Entonces, eso se lleva pues a corto plazo porque haciendo este estudio de análisis, pues si tenemos en cuenta el alcohol afecta a la persona y si lo llevamos a largo tiempo, pues puede causarle la muerte. Entonces, por eso se toma en un determinado tiempo. Incluso que 6 meses es demasiado tiempo, pero de todas maneras, un ejemplo que se colocó ahí. Eso con respecto a lo del tema del panel. Y el tema del panel casi tiene una similitud con respecto al de grupo, pero la única diferencia es que en el de grupo tenemos un grupo determinado, ¿cierto? Para una región. En cambio, en el de panel tenemos un grupo determinado para un espacio, o sea, digámosle, una muestra muy pequeña con la cual se hace el estudio. ¿Qué diferencias tenemos para el diseño del diseño longitudinal? Pues simplemente es una tendencia de una evolución de grupo y con respecto al diseño de panel, se da que el primero radica en que los cambios, o sea, en el diseño longitudinal, se hacen a través del tiempo y que se pueden categorizar, bien sea por conceptos, por variables o relaciones que se dan dentro de una población general. Y esto se centra prácticamente en un grupo poblacional. El segundo, que es el diseño de evolución de grupo, se pueden observar los cambios a través del tiempo, pero de unos grupos o subpoblaciones que son, digámosle, muy determinados o muy enfocados o, digámosle, muy directamente relacionados al tema de investigación. Y ya por último, lo que tiene que ver con el de panel, hace prácticamente referencia a la muestra de sujetos en diferentes intervalos de tiempo, como también medidas de registro de 2 o más variables. Entonces, aquí tenemos longitudinal a largo grupo, a largo tiempo y un determinado grupo. Evolución de grupo se hace centrada en una población como tal y se observan los cambios que tiene a través de ese tiempo que es muy corto. Y por último, uno de panel que se hace referencia a una muestra mucho más pequeña de ciertos individuos que tienen una característica muy común, que es la medida de registro, donde se pueden determinar 2 o más variables. ¿Listo, Juan? Listo. Seguimos con la pregunta número 4, número 5 que diga, donde dice que un grupo de investigadores intenta analizar el efecto que tiene la extensión de un discurso político sobre la actitud hacia el tema tratado y al orador. La extensión del discurso es la variable independiente y tiene 4 niveles: media hora, 1 hora y media y 2 horas. Las variables dependientes son las actitudes hacia el orador, favorable, desfavorable, y la actitud hacia el tema, positivo o negativa, las cuales se medirán por prueba que indiquen dichos niveles de actitud. En el experimento están involucradas personas de ambos géneros, edades que fluctúan entre los 18 y los 50 años, en diversas profesiones de distintos distritos electorales. Existe la posibilidad de asignar al azar a los participantes a los grupos experimentales. Desarrolle y describa 2 o más experimentos que puedan aplicarse al estudio. Considere cada una de las fuentes de invalidación interna. ¿Alguna de estas afecta al resultado experimental? Bueno, en la solución tenemos
La posibilidad es, bajar un poquito, la posibilidad sería asignar al azar a todos los participantes de los grupos experimentales. A los grupos que forman aleatoria se asignan a los grupos todos los participantes y su relación con los efectos de los tratamientos experimentales, los cuales se pueden investigar realizando una comparación referente al post prueba de los grupos. Ya que ese sería un primer experimento, una post prueba. Desarrolle y describa 2 o más diseños experimentales que puedan aplicarse al estudio. Considere cada una de las fuentes de invalidez interna. Se pueden utilizar, aquí podemos utilizar un diseño experimental tipo puros, un puro donde se incluya una o más variables independientes y dependientes. Podemos hacer uso de la preprueba, como habíamos dicho, y otra postprueba. Sin embargo, en este caso se utilizaría un diseño con postprueba y grupos de control, donde usan 2 o más tratamientos experimentales. Por otro lado, se podría hacer uso de un diseño transicional descriptivo, cuyo objetivo es indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en la población. La forma consiste en ubicar una o diversas variables a un grupo de personas, seres vivos, situaciones, contextos, pero aquí tendríamos que no es lo que están diciendo seres vivos y contextos, estamos hablando sobre las horas y sobre las variables ya establecidas, que son las horas, el que favorece o no favorece el discurso. Se tomaría entonces este formato general. Como habíamos dicho en videos anteriores, la R con la G significa los grupos, la clasificación de los grupos. La X es la variable dependiente y el 0,1 es el tipo de variable dependiente, una independiente y la otra dependiente. Entonces tenemos que X1 esa es la variable de media hora y Y1 sería la actitud del orador. Y2, X2 sería una hora y Y2 sería la actitud al tema. Subirle un poquito, joven. ¿Lo subo más? Sí, subirle más. X3 una hora y media y así sucesivamente, hasta que ya cumplimos con todo lo relacionado pues en cada una de sus valores. ¿Alguna de estos resultados del experimento afectan el experimento? Estos resultados, ninguna fuente de invalidez afecta a los resultados del experimento. Creo que no los afecta porque son experimentos que ya están establecidos. O sea, como esto es una variable que nosotros no podemos manipular. Es una cosa que ya está, es una variable como habíamos dicho en los experimentos no experimentales. Es una cosa que nosotros podemos hacer con la transmisibilidad, con los puros o no puros, pero no se pueden tocar, solamente se pueden observar. Okay. Creo yo en ese sentido, no sé tú ver qué dices ahí. No, pues... bueno, sé que... ¿Ah? Sí, está bien. No, está bien, está correcto, sí. Ahorita tenemos que considerar el siguiente diseño. Aquí como vemos ya nos está dando un diseño con su forma de símbolos, simbología, donde aparecen los grupos, donde aparecen las variables y la clasificación de su independiente determinada e indeterminada. ¿Qué podría concluirse de la siguiente comparación y resultados? Los signos de igual significan que las medidas no diferentes difieren en sus resultados. Los signos que no igual, de no igual, que las mediciones diferentes sustancias o significativamente entre sí. Considere solo los resultados que se presentan de manera independiente cada conjunto de resultados. Entonces ahí vemos el conjunto 0,1 igual a 0,2, 0,2
así sucesivamente, pero llega un momento en que ya 0,1, 0,3 y 0,5 serían iguales. O sea, es que tendríamos ahí que 0,1, 0,3 y 0,5 serían iguales. Entonces, si 0,1 y 0,3 y 0,5 serían iguales, entonces todos los grupos son iguales. No hay una diferencia, porque, si me entiende, es relativo. Si todos son iguales, no veo la diferencia, no hay diferencia, todos los grupos son iguales. Se puede llegar a concluir que las variables pertenecen son iguales. No existe ningún efecto, los grupos experimentales y el grupo de control. La variable no tiene ninguna transformación cuando se hace el tratamiento, se hace la hipótesis nula. En el segundo, vemos en la B, vemos que el grupo 0,1 y 0,2 no pertenecen. El 0,3 y 0,4 no pertenecen. El 0,5 y el 0,6 pertenecen, o sea que son iguales. Y entonces cuando hacemos la asimilación o la agrupación de estos grupos, obtenemos que el 0,2 y el 0,4 dice que no pertenecen. Pero si observamos anteriormente, vemos que estos grupos tampoco se pertenecían. Y el 0,2 y el 0,6 dicen que no pertenecen. Aquí están involucrando un grupo donde el 0,5 y el 0,6 son iguales, pero en ningún momento se nombra al 0,6, o sea que tampoco. Solamente habría un solo efecto. 0,5, 0,6. ¿Sí o no? Sí. Porque es Es lógico. que, o sea, solamente se estaría teniendo en cuenta el efecto 0,02 con relación al 0, el 0,2 y el 0,4 es un efecto válido, porque dice que no pertenecen. No pertenecen. Pero si ya vemos el otro conjunto que es el 0,2 y el 0,6, no tienen relación. ¿Sí me entiendes? Sí. Así como vimos en el ejemplo anterior, tendría que haber sido que el 0,3 y el 0,1 para que todos fueran iguales, los efectos fueran iguales. Aquí no se ven, aquí sí hay cambios de efectos. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahorita seguimos con el 6. O sea, aquí sí observamos que hubo efecto en la C. En la C observamos los grupos 0,1 y 0,2 son iguales, 0,3 y 0,4 no pertenecen, 0,5 y 0,6 pertenecen, 0,1 y 0,3 son iguales, 0,3 y 0,5 también son iguales. Aquí ya hay varios efectos. ¿Por qué? Porque el 0,3 y el 0,4 manifiestan que no pertenecen. Pero el 0,6 me dice que pertenece con el 0,2 y el 0,5. ¿Ah? Sí, el 0,2 y 0,5. Pero es que aquí... Yo veo no. Lo hago más grande. ¿Cómo? A ver si me lo más grande. ¿Sí? Mira, vemos ahí. Eso, el 0,2 y el 0,1 son iguales. Y el 0,5 y el 0,6 son iguales. También. Y ahí nos dicen que ya el 0,1, el 0,3 y el 0,5 son iguales. Son iguales. O sea que el 0,3 tendría que ser igual al 0. El 0,4 no pertenece al 0,6. Sí, dice que 0,4 no es diferente con el 0,6, sí, y es válido. Porque se supone que No el hay 0,4... ninguna relación, no están o sea, no están teniendo la misma variable en cuenta. No. O sea, no se entrelazan como en la otra que se entrelazaban, que sí, nos contaban esto. No, aquí no. No hay grupos que se correlacionan. Porque pensé que el 0,6 estaba entrelazado con el 0,3. No, pero no. El 0,6 está entrelazado es con el 0,2 y el 0,5. Ajá. ¿Sí o no? Correcto, sí. El 0,5 está entrelazado entre el 0,3 y el 0... pero el 0,3 no está entrelazado con el 0,6. Sí, es que el 0,1, 0,3 y 0,5 están entrelazados.
Y el Sí, eso sí. 0,2 y el 0,6 también están entrelazados. Lo que Pero hace, cuando nos dígame, piden los que no están entrelazados, no hay una relación. no, no, porque supuestamente los que no están entrelazados es el 0,4 con el 0,6. Y no hay, Sí, es una sola variable. sí, no hay correlación porque supuestamente el 0,6 está entrelazado con el 0,5 y el 0,2. El 0,4 no se incluye allí. Entonces, por eso se dice que el 0,4 no está correlacionado o no está entrelazado con el 0,6. O sea, que harían dos grupos que no se relacionan. El Ajá, 03, 04 y el 04 y el 06. el Eso no se, 0,6. los otros sí se tienen relación en sí. Correcto. Sí, es correcto. Listo, Over. Yo creo que ya ahí, con eso Oh, terminamos ahí, con la explicación ahí, poquito a poquito. listo, perfecto, perfecto. Ok, no hay problema. Compañero, gracias de todas maneras. Listo, bueno, te vamos a dar pues las Unas conclusiones. conclusiones generales. Sí, las conclusiones generales que aparecen aquí, que se aparecen aquí en el trabajo. Entonces, digamos que la conclusión general que puede decir, se puede determinar la importancia del diseño experimental en el plantear la actitud, actividades o estrategias que conlleven a resultados satisfactorios y que se puedan dar en una posible solución del problema planteado. Otra puede ser, con la realización del diseño experimental, debemos tener en cuenta cuáles son los efectos y cuáles son sus características del problema planteado, el cual queremos resolver. Por eso, o por ello, el diseño debe ser lo más sencillo posible, que genere un ahorro de tiempo, también de personal e inversión, sin olvidar los principios básicos correspondientes al diseño. De igual manera, los diseños transaccionales, correlacionales, causales, nos llevan a que la causa-efecto ya haya sucedido en realidad, generando en el investigador el observar y reportar, siendo lo contrario con los experimentales. Como en los experimentales hay que provocar al menos una causa y analizar las consecuencias y sus efectos. Entonces, ese sería prácticamente ya digamos, las conclusiones que tenemos. ¿Listo? Sí, Bueno, listo, Over. muchas gracias. Listo.